Primero, creo una cadena de texto. Ok. Creo una cadena de texto y le voy a poner label, simplemente. Ahora, la cadena de texto esta tiene un estilo que estoy heredando del UX FOMO Design System y lo voy a deshacer por ahora. Pero lo único que voy a coger de aquí es, voy a recordar el tamaño. Son 16 píxeles de Inter, vale. Esto lo deshago y aquí supongo que, vale, están iguales. Esto lo quitaré. Se quedan Inter, regular, 16, 24, que son los 8 puntos más del tamaño de fuente. Perfecto. Ahora, selecciono la cadena de texto. Esto lo hice 1000 veces. Creo un auto layout con ella. De nombre le voy a poner text al auto layout. Por ahora lo dejo así. Siguiente paso. Ajustar los paddings. Vamos a poner por el momento 12 píxeles a la izquierda y 2 a la derecha. Y arriba y abajo no voy a poner nada. Bien. Ahora, tengo el icon button aquí, que es el LG de 44 píxeles. Voy a coger dos, voy a duplicar una instancia para obtener 2 instancias de icon button. Bien. Lo siguiente es, al primero, al de la izquierda, le voy a poner de nombre a su layer close. Sí. Más que close, delete. Y el de la derecha va a ser ojo. Ay, perdón. Y el de la derecha dije ojo. Edge. Con todo esto voy a lo quiero hacer igual. Lo voy a meter todo en un nuevo auto layout que se va a llamar, lo renombro, content, contenido. Ok. A la cadena de texto, que ahora mismo tiene un comportamiento hue, es decir, que tiene el tamaño del contenido que hay en su interior, le voy a decir que sea fill container, es decir, que ocupe todo el espacio que tiene. Entonces, hago fill. Se está haciendo, pero ahora está cogiendo el auto layout un gap horizontal que cogió de forma automática cuando seleccioné los 3 elementos. Entonces, ahora con el auto layout content seleccionado, vengo aquí y como por el momento no tenemos ningún tipo de variable, voy a poner 4 píxeles. Ok. A la cadena de texto le voy a poner, perdón, al auto layout text le voy a poner una alineación centrada de forma vertical y a la izquierda de forma horizontal. Se queda así. Tiene todavía los paddings. Lo dejo ahí. A ver. Joder. Bien, me quedo ahí. Podría hacer un frame por el momento y empezar a poner un color de fondo oscuro, que es el estado básico que va a tener esto. Lo voy a pintar de blanco por ahora. ¿Qué más? Iconos. Los 2 icon buttons que van a estar dentro del text input, voy a coger y voy a seleccionarlos y en este caso, en lugar de usar un primario, usaré un secundario, que son los que no tienen un stroke o un borde exterior. Entonces, cojo el secundario y ahí quedan como transparentes, vamos a decir. Si este es el icono delete, al icon button delete, el icono que voy a coger aquí es el close, que es este. Perfecto. Y el de la derecha es el ojo. Entonces, no sé si tengo un ojo aquí, un icono ojo, pero nos vamos a ir a buscarlo a Material Design si no lo tenemos. No, no lo tenemos. Entonces, vamos a ir a Material Design.
me voy a traer dos. El ojo normal, el ojo, y el ojo tachado o close. ¿Dónde estás? Será aquí, bueno, tachado. Este. Es verdad que aquí está el sólido. Solamente hay sólido. Bueno, vamos a quedarnos con este. Perfecto. Tengo los dos. Este es el típico icono de que se usa para mostrar o ocultar, por ejemplo, una contraseña. Hago un componente con esto también. Los dejo aquí más o menos presentables. Y a los dos vectores les llamo vector con V, como hacemos siempre. Perdón, con V en minúscula. Las constraints quedan en scale y scale y esto se queda así. Ahora vuelvo a los icon buttons que tenía metidos en el que será nuestro text input y al llamado H le pongo el ojo. Vamos a ponerle el ojo visible por ahora. O no, el tachado mejor. Bien. Más cositas. A ver si me quedé con algo sin hacer. No, está todo. He renombrado los layers con los icon buttons. Vale. Ahora, voy a mostrar el icono del Magnify, que se llama en Material Design, que es el típico de buscar, para cuando este input sea un buscador, que lo vamos a usar seguro. Ya lo hemos visto en nuestra modal para buscar paletas de colores. Esto quiere decir que podríamos tirar de utilizar el sidebar asset, ¿no? Correcto. Vamos a ir a buscar el Magnify, que es un icono. Está el de... Voy a coger el de aquí, el de UXFOMO Generator. Este es el del UXFOMO Design System. Lo dejo aquí. Bien, estos iconos eran de 20 píxeles. El de los icon buttons. En este caso, no voy a usar uno de 20. En principio voy a meter uno de 18. Voy a poner los tamaños, todavía sin variables. Por ahora lo dejo en blanco. Y lo pongo dentro de Content. Y lo llevo a la izquierda. Veamos. Teníamos un padding left y un padding right de 12. Yo había puesto en mi guión, y no me acordaba, que solamente había usado un padding de 12 en el left. Entonces al right le dejo 0. Y el gap no lo he apuntado, pero en principio tiene 8 y lo voy a poner en 4 o 6 por ahora. El gap horizontal de content. Vamos a probar con 4. 6 mejor. Uy, 6. Bien. Esto está más o menos funcionando como quiero ahora. Continúo. Fijaros que yo dije 4 o 6, pero en realidad le había dejado 8. Voy a hacer lo mismo que había hecho. Vuelvo al 8 que tenía antes. Perfecto. Reviso el gap. Vale. Ya tengo lo que es el content. Teníamos text. Bien. Por ahora me quedo aquí. ¿Qué me falta? Me faltan varias cosas. De forma provisional voy a poner un stroke a content, simplemente para saber que está ahí. Y lo voy a poner en un gris. Esto es ahora mismo pura referencia. Ahora, voy a generar una nueva cadena de texto que la
duplicaré de aquí y si esta cadena label está en 16 píxeles, a lo que esto en realidad sería value, el valor, lo que va a ir dentro del text input. A esto sí le llamo label. Y no la voy a poner en 16 píxeles. En principio lo voy a poner en 14. Si hacemos la cuenta de siempre, el line height son 14 más 8, 22 píxeles. Lo dejo por aquí. Teníamos también un dot, un circulito para mostrar los campos de un formulario, los campos requeridos de un formulario. Yo lo voy a poner, pero es verdad que en los últimos meses, voy a decir, en mi trabajo real, me he encontrado con situaciones en las que para ciertos formularios dejamos de destacar los campos requeridos y simplemente hemos reflejado a los campos que no son requeridos como opcional. Me vendieron una historia de UX y no la terminé de entender, pero como mis compañeras estaban más puestas en ese tema, sobre todo en el ámbito en el que estábamos trabajando, lo hice así. Si tenéis algún comentario, lo voy a leer con gusto. Yo por el momento lo voy a dejar, porque además vamos a poder mostrarlo u ocultarlo. Estoy hablando de esto. Y no lo voy a hacer tan bestia, lo voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Lo puedo hacer con un círculo? Sí, pero en realidad voy a hacerlo con un icono de Material Design. Y yo recuerdo que hay alguno seguro. Seguro. Incluso podría ser... Había varios. Teníamos este que por ahí es demasiado pequeñito. Vamos a probarlo. No, está bien. Está bien. Lo hago componente. Al vector le pongo la V en minúscula. Dejo las constraints y lo dejo por aquí. Ahora, cojo una instancia. La corto y me la llevo. Nunca uso, o pocas veces uso el sidebar, con los assets. Bien. Lo voy a pegar por aquí. Lo voy a cambiar de color por el momento. Y tengo estas dos cosas. Veamos. Si lo hacemos con el aspecto que hemos usado en UX FOMO Design System, tiene que tener el label y la marca de campo requerido va a estar pegada al label. Esto quiere decir que si bien este texto, esta cadena de texto se llama label, lo voy a dejar así, pero voy a meter el texto label y el icono en un nuevo componente que se va a llamar label. Vamos a ponerle... No, le voy a llamar frame. No quiero repetir el label y el label. El gap horizontal en este caso va a ser un poquito más pequeño, no los 8 de aquí, va a ser, creo que 4. El tamaño del icono es de 24 por 24, pero podría llevarlo por lo menos a 20 píxeles. El contenedor va a ser de 20 y el icono y el vector de dentro va a ser un poquito más pequeñito. No pasa nada, cojo y lo pongo. Todavía va a quedar más delicado el dot. Perfecto. Ahora, la cadena de texto tiene un comportamiento hue. Esto quiere decir que cuando el label sea más grande, pulsé donde no debía, se va a acompañar incluso los 4 píxeles de gap que le di, realmente podrían ser menos. No lo voy a poner en 0, pero lo pondré en 2, porque en realidad el contenedor del icono cycle ya tiene un espacio. Entonces lo pongo en 2, se acerca y me sigue funcionando bien. Sí, está perfecto. Vale,
A esto igualmente le voy a dejar el texto label. Otra cosa más. Si aquí tenemos un frame llamado frame, voy a coger esta cadena de texto, me la voy a traer aquí, la voy a duplicar y me la voy a traer y le voy a poner de nombre, primero voy a escribir opcional y con el frame y con esta cadena de texto crearé un nuevo auto layout. De nombre le pondré header. Y por ahora lo dejo así. Esto tiene un comportamiento space between, con lo cual esto va a funcionar de esta manera. Lo dejo así. Ahora nos falta un elemento más debajo del content, para que nuestro componente text input ya tenga toda la anatomía necesaria para funcionar. Y para eso voy a replicar este heading o header. Le voy a poner de nombre, por ejemplo, como en el UX FOMO Design System, helper text y frame. Es decir, el frame que hay en su interior lo voy a eliminar y solamente se va a quedar el texto opcional. Y, evidentemente, a esto le pondré helper message. Escribí bien, ¿no? Helper, sí. Estoy medio... Ok. Y esto se queda así, por ahora. Falta meter todo esto en una cajita. Selecciono estos tres bloques, genero un auto layout y a esto de nombre le voy a poner, ahora sí, text input, con la nomenclatura que hemos usado desde el año pasado en el UX FOMO Design System. Siguiente. Corregir el gap vertical de este elemento, de este contenedor. Vamos a ponerle 4 píxeles por ahora. Lo pongo al 1 y se queda así. Falta el header, decirle que tenga un fill container para que se ajuste al ancho de, vamos a decir, el text input o del campo. Lo mismo haré con el mensaje de texto. Con el mensaje de ayuda. No sé si... Sí. Y content debería tener un fill container. Lo tiene. Esto quiere decir que yo cojo esto y funciona perfectamente. Esta cadena de texto le podríamos poner fill container para que, si sigue a ser muy largo, pueda ajustarse. El label ya veríamos. Si lo hacemos responsive a este elemento, pues debería cambiar un poco para que no pase esto. Se controla después. Si pongo vectores, trazos, veo que tenemos los 4 píxeles de gap horizontal. Aquí realmente los icon buttons siempre he pensado si no podemos obtener lo mismo teniendo uno. Pero, teniendo uno, porque nosotros tenemos la posibilidad de, en este icon button, utilizar el instant swap para cambiar el icono en su interior. Esto quiere decir que si estamos usando el campo para algo sin búsqueda y simplemente con un contenido, podríamos tener disponible la X para borrar lo que estamos introduciendo y no tengo claro ahora mismo si en algún momento vamos a poder necesitar 2 iconos. No lo tengo claro. En principio lo vamos a dejar así. Si pudieran coexistir 2 icon buttons ahí a la derecha, lo que haría es a los 2 icon buttons, en lugar de dejarlos dentro del contenedor content,
Así como hice con el icono y el texto y la cadena de texto value, creo que pondría a los dos icon buttons en un contenedor. Entonces, los selecciono, genero un auto layout. A esto simplemente le voy a poner frame. Y aquí sí quitaré el gap horizontal. En realidad no lo quitaré, lo pondré en 0. Visualmente van a quedar bien, porque además, porque no tienen fondo. Lo dejo ahí por ahora. Faltan muchas cosas, pero ahora lo que tengo que hacer es, para adaptar este text input a el aspecto que estamos dando a nuestros elementos, básicamente cogería el radius que era del button, que es un 8, si mal no recuerdo. Correcto, y lo pondría también aquí. Y hago esto y me callo un poco y los leo si estáis o no, porque no estoy dando pelota. Venga, 8 de radius. Por ahora se queda aquí y ahora sí selecciono text input y lo convierto en un componente. Ya tenemos la anatomía del text input hecha desde cero. Le falta mucho cariño, como veis, pero bueno, vamos poco a poco. Voy a tomar un té, voy a leer un poquitito y a descansar. No tengo cuento ni nada. Tampoco dejaron muchos comentarios, varios. Pero... No dejaron muchos comentarios. Se ve que yo estoy hablando solo y os estoy aburriendo. Justo lo vamos... estáis hablando entre vosotros. Perfecto, sigo. Bueno. La verdad que viéndolo así, yo aquí tenía en el icon button iconos de 20 píxeles. La verdad es que el Magnify se me hace diminuto. Vamos a cogerlo y en lugar de usar un 16, creo que era, de 18, vamos a ponerle un 20. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Ok. Veamos. Vamos a... no sé si primero... Bueno, vamos a darle los colores que... Vamos a darle los colores básicos de lo que va a ser el estado default. Para eso, lo que voy a hacer es... Me voy a traer aquí elementos que ya estamos usando, que no tienen colores definitivos, pero por lo menos tienen una guía para tener de referencia ahora mismo. Tenemos un text area que podríamos usar estos colores y no recuerdo por qué tenemos un text area test. Serían otros colores, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Si lo ponemos, no sé. Si esto lo pongo con un color de fondo... ¿Entendéis por qué dije que esto necesita cariño y orden? Porque esto ya es un poco follón. Correcto, correcto. Correcto. Son distintos. Aquí estábamos testando los colores, creo. Esto quiere decir que por ahora voy a usar los de test. Me convencen un poco más. Me convencen un poco más. Es más, a esto por ahora le voy a poner aquí un check. Perdón. Ok, voy a hacer... Me lo voy a traer. Joder. Me lo voy a traer por aquí.
Prometo que en el próximo directo ya va a haber más orden. Bien, veamos. Esto es el estado default del TextArea test y vamos a hacer lo mismo. Tenemos un neutral 800 en el stroke, que es un color de text de UX Form Design System. Lo voy a deshacer. Es más, voy a deshacer todos los colores de TextArea test. Y los voy a empezar a replicar aquí. Dije stroke de este color. El fill, el color de fondo, es un, fijaros, ya ni lo sé definir. Ok. Bien. Ojo. Aquí, ¿por qué no? A ver. Stroke es este. Y content tiene este. Perdón, aquí estoy jugando con el stroke. Me callo la boca. La he liado. Pasos para atrás. Juanito. Vale, bueno, vamos a empezar otra vez. Cojo el stroke y me lo llevo a content. Vale, ahora sí. Cojo fill y me lo llevo al fill de content. Perfecto. Ahí. Vale, bien. Tranquilidad. Lo siguiente. El placeholder, lo que vendría a ser el value de aquí. Bueno, también es el placeholder. Pero vamos a le ponemos placeholder. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Placeholder. Cojamos el color de placeholder. Y lo replicamos de esta manera. Ok. A los iconos del interior, a este icono que es simplemente ornamental, no sé si darle, blanco me parece demasiado potente, no sé si darle en principio el color del placeholder evidentemente no va a quedar bien, no me funcionará, pero por el momento lo mostramos así. Por ahora lo dejo así. A los icon buttons sí lo voy a dejar con su, son base white, pero los voy a deshacer. Bueno, en realidad podría deshacerlo de el icon button que ya tenemos aquí. Vamos a ir deshaciendo colores de UX Form Design System. Deshago. Ok, en teoría, si Figma funciona como lo conocí, ya no lo va a tener. Lo tiene y tendría que actualizarlo. Nada, lo voy a deshacer de aquí. Me callo la boca. Ok, más cosas. Lo que es el label. ¿Tenemos algún tipo de label en nuestro TextArea o modal como para usar de referencia? No lo tengo muy claro. En el sidebar tampoco. A lo mejor aquí tenemos algunas. Aquí tengo algunas combinaciones de colores que podemos usar. En esto tampoco. Si nos vamos a. No sé de dónde coger cosas, A ver en prototipo si tengo algo. Aquí tenía mucha chicha, pero tengo lo mismo que en componentes. Aquí tampoco. Voy a tirar entonces de un último vistazo aquí. Esto me interesa, neutral 200, será, lo dejo aquí. Vale, vamos a reutilizar cosas para ir un poco de forma ordenada. Esto me interesa, entonces cojo una instancia de esto, de nuestro sidebar, y de aquí puedo coger combinaciones de colores. Esto
esto lo voy a mover por aquí. Todavía no me interesa. Esto también por aquí. Y vamos a pegar esto aquí. ¿Qué me puede interesar? De aquí me puede interesar lo siguiente. Tengo aquí un color que marcaba la fecha. Esto marca, eran los títulos de los hilos creados. Y ahora veo que hay... ¡Oye! Olga Popova, muy buenas. Olga, bienvenida. Olga es de LinkedIn. Qué bueno verte por aquí, Olga. Tomás dice, Juan, ahí pruebas el Light Mode, creo. Ahí probaste el Light Mode. En el Text Area Text, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor. Gracias, Tomás. Y también dice, Juan, en el estado default, ¿tiene sentido el icon button con el delete? No, no tiene sentido, evidentemente, pero como he montado la anatomía del componente para empezar a crear todas las variantes, lo puse. Evidentemente, en el default no va a ir. ¿Vale? Pero como empecé por una cosa, dije, meto todo y luego empiezo a quitar. ¿Vale? Bien. Colores. Aquí tenemos placeholder. El icono lo voy a dejar igual por el momento. Los labels. Aquí teníamos un BC, creo que era el BC. No sé de dónde salió el BC. Lo voy a coger y voy a meter lo que es blanco, lo voy a meter como BC. Evidentemente se van a romper cosas. No voy a seleccionar todo, voy a tirar. Claro, también cambia los iconos. Voy a coger el texto opcional, el label y el help y lo voy a pegar así. Ya empieza a tener como un poquito de cariño. Podríamos, al dot para requeridos, usar el mismo color de el UX Form Design System. Lo voy a duplicar, me lo tiro por aquí, deshago el color, lo cojo, lo borro y la verdad, podría pegarlo aquí, podría haberlo hecho antes. Estoy haciendo... Lo dejo así. Vale, ya va teniendo un poquito más de cariño. Va creciendo esto. Vamos a ser un poquito más ordenados. Vamos a poner la L en mayúscula, la H también en mayúscula y la O en opcional. La O de mayúscula también. La O de opcional en mayúscula. Listo. Se queda así. Ya tendríamos los colores básicos. Esto lo dejo por aquí. Bueno, lo elimino. Si Tomás habló del Light Mode, esto tendrá aquí esto, que no lo voy a... Vale, habrá que controlarlo. Es más, me voy a apuntar más cositas. Revisar modos Light y Dark. Me lo apunto simplemente para saber que ahí hay algo que tengo que toquetear. Siguiente. ¿Qué haríamos? Me voy a traer esta chuleta. Bueno, no hace falta ni duplicarla. La voy a mover. Y si aquí tenemos el text input, vamos a empezar a crear variantes. Puedo crear la primera variante. Sí. Y aquí ya puedo olvidarme de este frame y ponerle al text input, al componente text input, ese color de fondo. Ok. Vamos a darle más cariño a esto. Las dos primeras variantes que tenemos son, la primera que va a ser, por ejemplo, size. Dijimos que este tamaño de 44 es según esto era el LG. Miento, esto era de 48. El LG
de los botones era 44. ¿Correcto? No, 32. Perdón, icon button. Correcto. Icon button, el eje de 44, el MD de 32. Entonces, estos van a ser tamaño LG. Vale. Me da un error porque en realidad falta una nueva variante, que sería, si ya usé, ya creé el size, voy a crear el state, estado. A este le dejaré default y a este over. Ya no me da error el componente text input. Bien. Sí. Podemos empezar a poner leyendas como para saber qué cojones tenemos en pantalla, ¿verdad? Olga, que es la primera vez que está aquí, me escucha decir estas palabras que no utilizo en LinkedIn, pero aquí hablamos así, Olga. Y si te metes en las UX Talk de Discord los jueves, pues escucharás palabras un poquito más curiosas. Que lo digan los demás. Bien. Bien, vamos a ver. Esto no es mi referencia de color. Esto sí. Si aquí tenemos un fill de U, 1E, 1F, bla, bla, aquí también el stroke dijimos que es el 6.2, 6.3, correcto. Aquí en over tenemos el mismo, no, tenemos el mismo fill pero con otro stroke. Entonces cojo el stroke del estado over de text area, ¿lo veis? Lo cojo y me lo llevo aquí. Bien. El over simplemente es el cambio de borde. Hay una cosa que debía ser antes y la voy a hacer ahora. Cuando digo debía ser antes debía ser cuando tenía la primera variante, para ganar tiempo. Es todo el tema de las properties. Lo voy a hacer ahora y después continúo con las demás variantes. Bueno, por lo menos el estado over lo tenemos. Overed, en este caso. A lo mejor esta nomenclatura hay que revisarla, seguro. Venga, voy a tirar de las propiedades y variables. Lo primero, teníamos un contenedor que es el header. Yo quiero darle la posibilidad a quien va a usar esto de mostrar u ocultar el header. Y después de editar los elementos que hay en su interior. Entonces, lo primero que haré es seleccionar estos headers y generar crear una propiedad booleana que va a ser showHeader. Usamos la nomenclatura que también decidimos implementar en las propiedades y variables. En principio está aquí. Ahora, continuemos con el icono de requerido. Los voy a seleccionar, los dos que tengo aquí, y también voy a crear una variable booleana, otra, que se podrá llamar Joe requerido. Aquí tengo una R de más. Lo dejo así. Siguiente, vamos a meter la primera propiedad de texto, variable de texto. Selecciono las dos labels y el texto era, ya ni me acuerdo, aquí. Aquí. De nombre le dejaré label, pero con minúscula, y el value con el label en mayúscula. Lo dejo así, perfecto. Opcional. Opcional, primero va a tener una propiedad booleana para mostrarlo o ocultarlo. Selecciono, estoy usando la selección múltiple como habéis visto. Voy a meter la booleana nueva, que es el Joe optional. Perfecto. Y
con las mismas cadenas de texto seleccionadas, cojo y genero una nueva variable de texto que sea opcional. A ver si voy bien. Hace 1000 años que no hago esto. Vale, ya lo ordenaremos, pero vamos bien. A ver. Aquí Olga seguía lo que yo decía de las palabras, Tam también, coso, cosa, cosito, coso, sí, esas palabras son las de Andy que las suelo usar mucho los jueves. Tam dice, en la UX Talk se pueden ver y oír, sí, es verdad, también se pueden ver cosas, Tam, muy cierto, de todo, pero somos todos muy majos. Seguro que sí, dice Olga. Qué bueno, qué bueno. Venga, continúo. Había hecho la propiedad de texto para opcional, correcto. Tengo que continuar con las cositas que tenemos dentro de lo que es el content. Voy a seleccionar las dos cadenas de placeholder y aquí sí le pondré una propiedad de texto nueva que se llame placeholder. Como valor genérico voy a dejar esto, perfecto. También tengo que poner una booleana para mostrar o ocultar el icono de la búsqueda. Y aquí sí le pondré de nombre una booleana que sea Joe Search Icon. Estoy pensando si solamente... no. Bueno, no sé. Yo le iba a poner Show Search Icon. Pero con ese nombre me estoy encorsetando, vamos a decir. Le voy a poner Show Left Icon. Ya sabéis por qué. Bueno, Left Icon con la camel case. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos la necesidad de en algún formulario meter algún icono de algo que acompañe o que complemente el contenido que hay a la derecha. No sé, estoy pensando en casos como el icono de la tarjeta de crédito y cosas así. Muy buenas. Bueno, Tomás me dice, Juan, se le suele llamar Leading Icon. Rodri Ruiz, bienvenido o bienvenida. Dice Icon IFC, left, dice Volga. Se podría, dice Tomás, podría cambiar en un form de login usando el icono de user. Claro, exactamente. Yo hablaba del de tarjeta de crédito, pero tú con razón dices el de user o password o ese tipo de cosas. Vamos entonces a meter la booleana y le voy a dejar show left icon y le metemos un instant swap para poder cambiarlo tranquilamente. Entonces, dejo el show left icon y ahora, sin perder la selección, genero un instant swap. Y en este caso, le voy a poner nuestro, bueno, el mío, o nuestro iconito, que ya sabéis cuál es, para mostrar jerarquía en las propiedades de un componente, y le voy a poner icon simplemente, porque va a estar debajo de show left icon, y lo dejo así. Por ahora lo dejo así. Todavía no veis nada vosotros, pero ya lo entenderéis. Bien, hice todo esto con el left icon. Ahora, vamos a poner booleanas en los dos icon buttons. Tanto en el close, en el delete, perdón, y en el ojo. Entonces, primero selecciono las dos instancias de delete, de icon button delete. No voy a poner instant swap aquí porque en realidad ya la tiene la instancia del componente icon button. Entonces, simplemente como dije es la booleana. Nuevo. Show
No sé si poner show delete o show button delete o delete button. Creo que voy a poner, para hacerlo más corto, show delete. Y no me como la cabeza. Eso se puede renombrar. Seleccionaré el icon botón ojo y lo mismo, una booleana que sea show ojo. Quedaría editar el contenido de el helper messages. No sé si poner, si está bien construido, puedo simplemente, bueno, no. Vamos a poner también un mostrar mensaje de error, como hicimos con el header, y después una propiedad, una variable de texto para editar ese texto. No, vamos a hacerlo bien. Selecciono los dos bloques de helper text y hago una booleana nueva. Esto está rozando la navaja suiza, ¿eh? El nombre de Victorinox aparece por detrás de mi oreja. Veamos, dije Joe. ¿Le pongo show help? Sí, más fácil, más corto ahora mismo. Bien. Ahora, selecciono las cadenas de texto que hay en su interior y aquí sí genero una cadena, una propiedad. Siempre me lío con cadenas, propiedades, variables, una variable de texto. Joder, ahí. Le voy a poner, aquí sí, helper text. Ya estaría todo. Lo siguiente, para después seguir trabajando con todas las variantes. Selecciono text input y lo que me pide el cuerpo es ordenar este follón. Vamos a ver. Size, lo primero. Por el momento sí, size, LLG. Lo segundo, state, perfecto. Le ponemos overhead como aquí. Vamos a ponerle overhead. Aquí pondría el default arriba. Bueno, el enabled se llama en el UX Phone Design System. ¿Qué hacemos? Le ponemos enable, le ponemos default, que le usamos tantas veces. Decídmelo ahí en algún mensajito, por favor. Mientras tanto voy a seguir ordenando. Después, show header. Lo veo perfectamente. Después del header viene lo que es el label, con lo cual voy a coger y voy a llevar debajo del header el label. Estoy pensando si aquí ponerle icono de jerarquía. Es verdad que está por dentro de lo que es el header. En principio no lo voy a hacer. Después de text, de label, le dejo el show requerido. Lo dejo igual. Después de requerido viene el opcional. Vale, está bien. Si yo ahora cojo una instancia de este componente, empiezo a ver que tengo el show header. Si desactivo el header, se van a ocultar text. Perdón. Le dejé text, pero aquí es label. Se va a quedar label y show requerido y opcional. La verdad es que podría poner todo esto con iconos de jerarquía. Esto quiere decir que selecciono el componente y a esto le voy a poner label otra vez para que quede bien, ¿vale? Pero sí, a label le pongo antes del nombre el iconito de jerarquía. Me lo copio porque lo voy a usar también para show requerido, para show opcional y para opcional, para la cadena de texto opcional. Esto que aquí es un poco raro, aquí también es raro, pero por lo menos empiezo a ver como diferentes bloques. Hay un patrón visual que me dice aquí tienes una cosa, aquí tienes otra, entonces a mí me funciona. Esto, fijaros, desactivo header y se van a ocultar las 4 opciones. Activo, desactivo show opcional y va a desaparecer solamente la cadena de texto opcional. Show requerido no oculta nada porque es simplemente mostrar o ocultar el icono de requerido. Vamos bien.
Y voy a tomar un poquito de té porque estoy hablando mucho. Tomás dice, creo que está el default en varios componentes. Correcto. Podría quedar con eso. Si es así, lo que voy a hacer es aquí ponerle default también. Por lo menos para dejarlo así. Tam dice, yo por costumbre pongo enable para que todos tengan un tipo concreto, pero default está bien. Vale. Después añades, Tam, la navaja suiza funciona de momento. Rodri Ruiz dice, que por cierto, nunca estuviste aquí, Rodri, ¿verdad? Porque no me acuerdo del Rodri Ruiz. Deberías tener la misma nomenclatura que el resto de componentes. Sí, lo que pasa es que ahora mismo, Rodri, lo decía hoy al comienzo del directo, esto es, ¿cómo decirlo? Aquí en mi tierra, Málaga, hay gente que ven esto y dicen, esto es el de la Bernarda. Y ahí me callo. Dice Tomás, Miguel, muy buenas, bienvenido. Dice Tomás una cosa muy cierta, que es un muy buen momento para meter la tarjetita de Discord, el QR de Discord. Ahí tenemos un código QR que podéis leer fácilmente en vuestro teléfono para entrar en nuestra comunidad de Discord. También podéis entrar escribiendo juanpol.com/Discord. En Discord estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Además hacemos los jueves la UX Talk, que es una charla de voz. Quien quiere se pone la cámara y ahí estamos una hora, hora y media hablando también de UX y UI, pero también de otros temas bastante poco habituales en el mundillo del UX y el UI. Poco habituales, pero muy reales. Bien. Dice Rodri, buenas, entré recién. Tú si dices entré recién debes de ser de la TAM. Lo vi en vivo YouTube. Mi cabeza explota. Lo vi en vivo YouTube, nunca participé de esto. Ahí le falta alguna coma o algo más, ¿eh? Pero nada, Rodri, yo me meto contigo, nada más, no te ofendas. Aquí Tam le está diciendo, no quieras saberlo a Tomás. Y el otro le dice, me da intriga, pero no sé de qué estáis hablando. Traducirnos lo que acaba de decir de Juan. No me entero. Tam dice, de cochinero estamos montando. Sí, en tu tierra, ahí en el norte, eso, aquí en el sur, no sé si repetirlo. Venga, lo voy a repetir. El de la Bernarda, ya os podéis imaginar. Me callo y sigo trabajando. Bueno, que básicamente, Rodri, esto es un desorden muy gordo, entonces está bien. Soy más finos en el sur. No, tengo dudas, Tam. Yo creo que... no sé. Bueno, decía Rodri, esto es un desorden completo, entonces creo que ahora mismo lo que menos me preocupa es que en algunos casos tengamos un default y en otros casos tengamos un enable. Pero es verdad que eso lo vamos a... Me estoy riendo porque Tomás dice, ahí lo busqué, jajajaja, no me lo esperaba ni de casualidad. Habrá que ver qué te has encontrado. No sé si te habrás encontrado lo que quiere decir, pero bueno. Lo podrías dejar en las notas de... Pobre Bernarda. No. No es eso. Me callo, sigo trabajando. Venga, estaba en el text input y en las variantes. Olga se ríe. Olga, tú estás para el norte un poco más al este. Ahí también tenéis vuestras palabras, ¿eh?
Miguel dice, me ganó la intriga. Que alguien se lo ponga, por favor. Lo podéis poner en el canal de Discord. Tenéis siempre un hilo dentro de la sala, o del canal, mejor dicho, directos YouTube, que pone P140 y ahí podéis escribir, hacer preguntas sobre los directos y demás. Hay muchas risas. Ya verás qué diversión, dice Tam. Ah, vale, porque... Bien ahí, Tam, dice... En la UX Talk del jueves lo hablamos. Muy bien, muy bien. Me gusta que pinches a la gente para que se metan. Edith, también, que pones una carita verde, deberías pasarte por la UX Talk, ¿eh? Y Olga también. Dice Iván, puede ser... Nada que ver. Dice Iván, ¿puede ser que haya alguna imagen... Que haya algunas lo duplicaste, Iván. Dice, ¿puede ser que haya alguna imagen medieval? Estáis todos muy perdidos. No sé si Tam u Olga saben a qué me refiero con este dicho tan poco fino que se dice aquí en el sur. Tam dice, os dejo un enlace en Discord. Tam lo sabe, bien, bien. Bueno, dice Tomás, es lo único que quedó decente de Bernarda según Google. Edith dice, no entendí, pero me da gracia. Y pone sonrisa con sudor. Muy buen icono, buen icono elegido para esto. Venga, sigo. Más estados. Tenemos el default con todos los... Bueno, no terminé de darle orden a los elementos. Antes voy a continuar. Teníamos todo controlado hasta, bueno, el placeholder, que va bien. Si leemos de izquierda a derecha, viene el show el show delete. Fijaros, si tengo placeholder, arriba tiene que ir show left icon y la icon. Entonces, cojo esto y hago así. Esto quiere decir que si oculto, desactivo show left icon, aquí esto va a desaparecer y solamente se va a quedar el placeholder. Perfecto. Si lo activo y utilizo el instant swap, como por ejemplo decían los chicos para user o password o lo que sea, funciona perfectamente. Bien, ahora sí, si está placeholder y está el show delete, uy, esto se me... Vale, vale, así. Está el show delete, que viene después del placeholder, ok. Show age, show help, que es todo el bloque, y helper text. Aquí deberíamos poner un iconito de jerarquía. Bien, vamos a probarlo otra vez y continuamos con las otras variantes. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? Vale. Hay una... Bien, bien. Quería probar si al ocultar... Fijaros, voy a poner con trazo. Quería probar si al ocultar el bloque helper text, la altura de lo que es el componente cambia, porque se oculta este bloque y pasa. Ok, aquí está, pero en realidad la altura es la que está cogiendo de lo que es el content y el header. Si oculto el header, el componente, aunque esto está por aquí, funciona bien. Pasa a tener 44 píxeles, correcto. Va bien, va bien. Está funcionando como queríamos. Dice Tomás, dice Tam, os lo he dejado en el P139, en el directo anterior, ya que no hay un evento de YouTube de hoy. Sí. No sé a qué te refieres con que no hay un evento de YouTube de hoy. Tienes en Discord tienes el hilo de este P140. Claro, es un hilo que se ha generado, lo he creado yo hace 8 días porque es un directo que iba a salir la semana pasada.
No está en orden, pero por eso, por error mío. Bueno, más que error, por una decisión mía de cambiar las cosas porque no llegué a tiempo. En fin, gracias. Gracias, Tomás. Y Tam. Bien, ahora sí. Continuemos con los estados. Solucionado, dice Tam. Gracias, Tam. Vale, tenemos el default, tenemos el, por ahora default, el overhead, el filled. Veamos, voy a duplicar esto. Le voy a poner de nombre filled a state. Y vamos a ver los colores, no estos, sino los de el text area test. Aquí tenemos simplemente un cambio, como dijimos, de stroke. El fill es el mismo, el stroke es distinto. En el filled o activo tenemos el mismo fondo, pero con un stroke con más intensidad. Lo voy a coger y me lo voy a llevar a lo que es el content. Ah, no, es el mismo. Pues creo que voy a poner un poquito más... Voy a poner un poquito, uno más intenso, ¿eh? Voy a jugar aquí. Ahora mismo lo voy a poner a mano porque no tenemos colores. Tiene un tono azul, claro, es verdad lo que dijo Tomás. Aquí estábamos jugando con estas dos paletas que al final no usamos. Pero, por cierto, en el directo del martes voy a contar lo que estoy haciendo. Bueno, lo puedo mostrar. Tengo que reconocer que en mi día a día estoy empezando a usar una cosa que no estaba usando, que no quería usar, porque estaba usando otras opciones, para lo que son Light Mode y Dark Mode. Estoy usando lo que usan todos los que salen de un bootcamp, que son los, vamos a decir, no, me estoy metiendo en camisa de 11 varas ahora mismo, pero estoy usando lo que es toda la nomenclatura de tokens más purista, vamos a decir, que tiene de base unos colores primitivos. Está muy bien para algunas cosas, pero hoy mismo, Tomás se ríe, hoy mismo hemos avanzado con mi compañero haciendo el nuevo sistema de diseño que ya sabéis cuál es, y nos encontramos problemas con el espejo que le llamamos nosotros, con la... bueno, no, me falta la palabra ahora mismo, pero vamos a tener que... dice Olga, eso, yo soy de bootcamp. Si tú eres de bootcamp, que me lo imaginé, Olga, después de leerte muchas veces en LinkedIn, deberías pasarte un día por nuestras UX Talk. Pueden pasar dos cosas si pasas por las UX Talk. Nos escuchas y no vuelves más, o nos escuchas y sigue volviendo. Ahí lo dejo. Ya lo escucharás cuando... Es que fíjate, ayer mismo hablábamos con Julbert, que es un chico que está estudiando y que tiene en la cabeza... Voy a cuidar las palabras. Tiene en la cabeza todo lo que ha recibido en un bootcamp o en su bootcamp. Dice Miguel, ¿es para tanto? No sé, que le respondan a Miguel. Iván dice 100% de acuerdo. No sé de qué está desacuerdo. Dice, Tam dice, vente Olga, ya verás cómo disfrutas de diversas opiniones y te enriqueces mucho. Eso es verdad. Venga, voy a continuar. Que al final estamos hablando... Claro que sí. Bien, bien, Olga. Te esperamos. A ver si apareces tú y por fin Tomás activa la cámara, que hace 1 año y medio que no la enciende. Dice que cada uno saca lo que quiere. Correcto. Dice Tomás, el día que los bootcamps muestren la realidad, lo decimos sin problema. Tam dice, Miguel, no es para tanto, pero si quieres conocerlo, te esperamos el jueves. Juan, no es momento para pedir milagros. Bien, bien, continúo. Teníamos el fillet y dije que por el momento el stroke iba a ser un poquito más claro y lo voy a poner a mano porque no tenemos colores. Venga, lo voy a hacer a mano. Y aquí, si el contenido, si hemos introducido información, el placeholder va a ser
Por lo pronto, voy a poner, como ahora vamos como vamos, le voy a poner el mismo color que el stroke, fijaros. Le voy a poner el mismo color que el stroke. No le quiero poner un blanco porque me parece un poquito bestia ahora mismo, pero a lo mejor sí le pongo un poquito blanco porque no quiero que sea un poco más intenso que el label. A tomar por... Yo sigo usando palabras así. Están Olga y Rodri que nunca han venido y van a pensar cualquier cosa. Bien, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Continúo. El error. Aquí hay chicha. Duplico, le pongo en el state error. No te cortes, dice Olga. Olga, no me piques, que tenemos que guardar con postura. Pero yo realmente en la UX Talk no me muerdo la lengua, nunca mejor dicho. Error. Vale. Aquí sí tenemos un color de UX Form Design System, pero lo voy a convertir en un color de los nuestros. Me estoy refiriendo a esto, que esto estará como el semántico error. Bueno, aquí ya lo deshice, pero lo tenemos en el thumbnail del error, correcto, aquí. Es el, fijaros, Semantic Error 500. Nada, lo voy a deshacer aquí, para que ya liberarnos de eso. Bueno, de todos. Aquí los que pelean contra el detach me estarán diciendo de todo, ¿eh? Yo también peleo el detach. Hoy, de hecho, tuvimos una reunión con mi compañero Javi para contar a todo el equipo todos los cambios que estamos haciendo en el sistema de diseño. Y una de las cosas que hemos dicho es evitad el detach. Evitadlo siempre. Evidentemente, eso lo digo en un paradigma que es distinto a este, ¿vale? Pero ya sabéis. Vale, que me voy por las ramas. Esto ya está hecho de touch. Ahora lo que hago es, cojo el color y me lo llevo ahora mismo a el estado de error de esto. Y, en principio, vamos a mostrar el helper text con el color de error y por lo pronto el stroke. Es básicamente lo que tenemos aquí. También deberíamos... Hay un tercer icono para error. Es verdad que en este componente de UX Form Design System tenemos tres iconos, es decir, uno más. Y ahora me pregunto lo que me pregunté hace un rato. ¿Deberíamos tener dos y utilizar el instant? Pero ¿veis? Si ya le dejamos el Joe A, mostrar ojo, creo que voy a montar un tercer icon button, solamente para este estado. Si lo veis mal o si encontramos algún problema, el día de mañana lo hablamos. Esto quiere decir que voy a coger este icono, icon button, perdón, lo voy a duplicar, le voy a poner de nombre warning, error. Voy a poner el icono, no tengo el icono, sí tengo el icono de advertencia, ¿no? En este archivo. Lo tengo seguro, aquí lo tengo. Alert. Sí, el de alert. Vamos al de alert. Le podría, más que raro, le podría poner la alert, ¿no? A la instancia de icon button. Venga, vamos a ponerle alert. Y al icono cojo el instant swap del icon button y le busco el alert. Evidentemente ahora aquí va a venir en blanco, no pasa nada, pero en este caso lo voy a poner en el color que estamos usando ahora mismo para el error. Bien, es cierto que aquí en UX Form Design System estamos usando uno filled, pero voy a dejar el outline. Por ahora lo voy a dejar así. Bien, read only. Read only es un estado que es como el filled, pero
que no se puede editar. Esto lo que me hace pensar es lo siguiente. En este caso, no va a tener iconos a la derecha. No debería tener, porque es simplemente una información. Podría tener icono izquierdo, porque es informativo, pero no de acción. Con lo cual, aquí podría directamente ocultar los icon buttons. Hay una cosa que ahora voy a hacer y no recuerdo si este content está cogiendo los 44 píxeles que tiene por soportar en su interior a los icon buttons o si se lo di. Y no lo quiero, creo que no lo está cogiendo, pero voy a ocultar esto y si lo oculto seguramente cambiará de altura. Eso quiere decir, me va a decir a mí que voy a coger todos los contenedores content y le voy a poner el 44 en el height, en la altura. Venga, oculto, pasa lo que decía, tampoco estoy tan quemado por lo que veo. Selecciono todos los content y aquí en el height le voy a poner 44 píxeles. Ya pondremos variables cuando las tengamos. Bien, nos quedamos así. Perfecto. Bueno, aquí el help. El help lo voy a dejar así. El opcional también. El requerido y el label lo voy a dejar. Porque se pueden ocultar, pero lo voy a dejar por ahora. Continuemos. Disable. Disable vamos a coger el default. Y por lo pronto nuestros disable van a ser los mismos, pero con... Yo generalmente uso, en el UX Home Design System usamos un 50% de opacidad, pero aquí que estamos trabajando principalmente en Dark Mode, podríamos probar con un 30. No, perdón, un 60. 50 al final. La accesibilidad, sabéis, ¿no? Por dónde pasa. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ya cuando tengamos Light y Dark Mode, lo controlaremos. Tenemos, a lo tonto, tenemos nuestro componente Text Input, por lo menos el tamaño LG controlado. Es verdad que podríamos hacer más cosas como dijimos. Como dije antes, después de que Tomás me haya preguntado sobre estos iconos en estos estados. Por ejemplo, aquí podríamos ocultarlo. Sí. Yo creo que lo voy a ocultar. Creo que lo voy a dejar así. Aunque también lo podría haber hecho aquí. Y simplemente cuando lo vamos a usar, utilizar las herramientas, las propiedades booleanas para mostrarlos y ocultarlos. Se va Olga, adiós, qué bueno verte por aquí, de verdad. Me ha encantado, sois muy guapos, majos. Gracias por lo que comparten con nosotros. Nada. Adiós, adiós. Bien. Vale. Decía, he ocultado esto de aquí por lo que comentaba Tomás, pero ahora mismo, mirad lo que voy a hacer. Voy a borrar esto, me voy a traer otro filler. Le voy a poner otra vez, read only y lo voy a dejar todo con los elementos que teníamos. Y ya vamos a jugar con las propiedades.